Muy buenas a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? Mirad, voy a explicar cómo funciona la adaptación al ejercicio a nivel fisiológico de manera teórica para que entendáis también un poco pues, de dónde vienen los fundamentos y ciertos términos, ¿vale? Todo esto lo desarrollo de manera mucho más profunda en el curso que tengo en Patreon de periodización del entrenamiento a nivel general y a nivel de velocidad, y ahí es donde hablo también sobre cosas más concretas porque evidentemente son entre 2 y 3 horas. Aquí simplemente voy a explicaros cómo funciona esto, cómo nos adaptamos al ejercicio, pero repito, de una manera más teórica y sobre todo pues para que entendáis los conceptos del síndrome de general de adaptación que tiene muchos años, sobre la supercompensación, etcétera, etcétera. Y bueno, es que hay que entender que nosotros cuando hacemos ejercicio tenemos dos respuestas, ¿vale? Una que podemos llamar aguda, a corto plazo, lo que ocurre en nuestro cuerpo directamente, que normalmente está relacionado pues con ese concepto del estrés, ¿no? El estrés bien entendido, el estrés que le generamos físicamente, y donde va a ocurrir una respuesta de activación del eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. ¿Y esto qué significa? Pues una liberación de catecolamina que va a activar el metabolismo y que en definitiva pues va a provocar, junto con una activación de nuestro sistema nervioso simpático, es decir, aquel que nos pone en alerta y alarma, pues que podamos precisamente obtener energía, que podamos en este caso optimizar los procesos de activación muscular y demás. Nos va a preparar para el ejercicio y nos va a permitir que todo se acelere e incremente. Ejemplo a nivel agudo, pues el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de ciertos metabolitos propios de la utilización de ciertos recursos energéticos, y todo esto pues se puede ver momentáneamente y se puede ver también durante horas y días posteriores al entrenamiento. Diríamos que es una respuesta aguda, ¿no? Luego tendríamos una respuesta crónica, lenta o a largo plazo. Y esta es la que a nosotros, desde el punto de vista de la planificación del entrenamiento, nos interesa, y es básicamente por lo que he señalado todo esto aquí en un recuadro. Cuando nosotros entrenamos podemos monitorizar muchas cosas, pero todas son a nivel agudo. Monitorizar ciertas respuestas a nivel crónico es mucho más complejo. Ahí lo único que tenemos es ir viendo cómo va evolucionando nuestro rendimiento en determinados test de laboratorio o de campo y nuestro rendimiento en las pruebas específicas, es decir, nuestro rendimiento en competición. Y es lo que nos dirá si estamos mejorando o no. Igualmente, estos son adaptaciones del organismo. Se rompe la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo, porque le agredo literalmente con un entrenamiento, y aparece esa respuesta, esa adaptación a corto plazo, es decir, si no me pongo y subo la frecuencia cardíaca, pues directamente no puedo oxigenar mis tejidos, y igualmente a largo plazo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque mi corazón, para no tener que forzarse tanto en el corto plazo, pues va a incrementar su tamaño y se va a hacer más grande. Incrementará también el número de mitocondria en el músculo para tener que trabajar con más eficiencia, y una serie de adaptaciones que, como repito, se llaman crónicas y que son estables. Es decir, esas adaptaciones, si no lo usamos, lo vamos a perder, el famoso use or lose it. Es decir, si no utilizo un sistema, si no entreno, pues yo todo lo que había conseguido lo perderé. Pero si lo sigo utilizando, pues son adaptaciones estables, pero adaptaciones que tardan tiempo en llegar y pueden venir en muchos sistemas, ¿vale? Como pone ahí en el contenido de proteína, incremento mis proteínas contráctiles, es decir, más masa muscular, hipertrofia, por ejemplo, las enzimas que se encargan de obtener energía de determinados procesos, pues si entreno de manera anaeróbica utilizando fuentes de los fosfágenos, de la glucólisis, pues voy a incrementar toda esa maquinaria, en este caso encargada de que ese metabolismo funcione mejor. Si es todo lo contrario, trabajo de resistencia, aeróbico, cardiovascular, como queráis llamarlo, pues incrementará toda la maquinaria oxidativa. En definitiva, me iré adaptando y, repito, lo iré manteniendo siempre y cuando siga entrenando. Es decir, necesitaré dosis de mantenimiento o menos trabajo para que todo eso vaya estando ahí. Y ahí hablamos de semanas, pero sobre todo de meses e incluso años. Y esto es algo que quiero que se entienda. El cuerpo puede cambiar muchísimo, pero necesita tiempo, y por lo tanto hay que respetar ciertos principios de entrenamiento, como pone sobrecarga progresiva. Si no hago una buena sobrecarga, pues estoy bien jodido y lo que voy a generar son adaptaciones agudas muy rápidas, pero que al final me van a dañar en exceso, ¿vale? Entonces es donde aparece ese concepto de Delay Training Effect, es decir, efecto retardado del entrenamiento a largo plazo, y lo que no puedo pretender es ver resultados a corto plazo y haciendo las cosas mal. Tengo que hacer las cosas bien, con progresión, y esperar a que ocurra ese proceso de adaptación a largo plazo. Y repito, eso no son solo semanas y meses, ¿vale? Yo a las 6 semanas, si hablamos de incrementar la masa muscular, veré ya un cambio.
Pero si quiero de verdad construir músculo sano, fuerte, duro, rocoso, pues voy a necesitar incluso años, porque toda la estructura que lo rodea igualmente y otros sistemas se van a tener que adaptar. E igual ocurre con el rendimiento deportivo. Hay adaptaciones, sobre todo a nivel de, si hablamos de velocidad, que es lo que yo practico, a nivel de rigidez, a nivel tendinoso, que no son de un mes para otro tampoco, que son de años, de temporadas, y que hay que hacer una planificación. Bueno, hay que verlo así, ¿vale? Hay que verlo con esa paciencia. Y no se puede acelerar absolutamente nada, porque entonces nos vamos a tronchar, literalmente. Y todo esto depende igualmente de que el entrenamiento sea efectivo, que es un poco lo que vais a ver en esta diapositiva. Yo puedo tener una serie de entrenamientos que tienen que tener la carga suficiente para que me estimulen. Si trabajo con un entrenamiento por debajo de mi umbral de adaptación, pues no tendré efecto ninguno, y por lo tanto puedo generar una respuesta así a corto plazo que me estimule un poquito. Vamos a pensar que salimos a caminar, pues claro que a corto plazo mi frecuencia cardíaca, mi consumo de oxígeno se van a elevar un poco, pero ni mucho menos voy a provocar un efecto, en este caso a largo plazo, ¿vale? Es decir, que se mantenga estable, mi corazón no se tiene que hacer más grande para afrontar la siguiente caminata, porque no supone un esfuerzo. Para eso tengo que hacer entrenamientos con efectos óptimos. Tampoco tengo que pasarme, no puedo ir por encima de mi umbral, porque entonces voy a pasar mi nivel de tolerancia y es muy probable que me haga daño. Todo esto se encajaría de lo que se conoce como la ley de Arnold-Schultz, ¿vale? Y básicamente pues es una forma simple de describir que los entrenamientos tienen que estar razonados y tienen que estar ajustados a los principios de entrenamiento, es decir, individualizados para cada deportista, y por supuesto no podemos ni sobreentrenar ni infraentrenar. Lo del sobreentrenamiento suena muy bien, pero también creo que es muy difícil que nadie se sobreentrene, ¿vale? Nadie está tan loco para ir a morir todos los días, ni es tan fácil esto. Si yo entiendo que estoy reventado, pues es que al día siguiente no voy a hacer lo mismo. Lo de sobreentrenamiento, lo de entrenar duro está muy romantizado, pero no es habitual. Es mucho más habitual entrenar con efectos mínimos, es decir, entrenamiento que todo el mundo hacemos, de, bueno, voy, trabajo, cumplo, realmente no he llegado a estimular lo suficiente, e incluso sin efecto de vagueo, y hago lo mínimo necesario o directamente no lo aprovecho. Eso también ocurriría muchas veces, más que por intensidad de entrenamiento. Lo que podríamos pasarnos en el entrenamiento es porque hacemos más de la cuenta, hacemos demasiado entrenamiento con efecto mínimo, pensando que estamos trabajando bien, acumulamos muchos de estos y al final por acumulación sí que podemos llegar aquí, pero realmente, bueno, tenemos que ajustar todo esto. Oye, Raúl, ¿y cuál es la receta práctica para que yo acumule todo esto y lo haga bien? Dame soluciones. Como siempre os digo, no las tengo. Quien quiera que le den entrenamientos hechos, se puede ir a 1000 canales que hay por ahí que dan recetas. Ya les digo que no le van a funcionar ni que son para ellos. Aquí si hablamos de optimizar las cosas, hablamos de un puntito más de rendimiento, aquí hay que trabajar individualmente, y yo os explico para que vosotros diseñéis vuestros entrenamientos si es que es posible, y entended que cada deportista es completamente diferente, y hay que entender que esto no es tan simple como dame una rutina. Aquí hay que trabajar con ciencia, con poniendo interés y sobre todo pues haciendo las cosas con mucho seso, ¿no? Con mucha cabeza, y para eso existen los entrenadores. Al final no es cuestión de rutinas. Bien, y todo esto de una manera muy simple, porque es mucho más complejo, y como enseñaba la primera diapositiva, aquí al final lo que estamos hablando es de incluso biología molecular. Por suerte, a día de hoy tenemos un montón de explicaciones y de tecnología y avance de la ciencia para poder entrar en la célula e incluso a nivel de ADN y ver qué está ocurriendo, ¿vale? Pero lo que tenemos son muchas respuestas, sobre todo a nivel agudo. Sí, entendemos qué ocurre momentáneamente, pero ¿qué ocurre con la ciencia del deporte? Pues que no hay muchas respuestas, ni con sujetos entrenados, es decir, con gente que entrene de verdad, ni hay mucha respuesta tampoco a nivel de largo plazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios se centran en el corto plazo, en ver qué ocurre. Pero, ¿qué ocurre cuando meto un estímulo detrás de otro durante mucho tiempo? ¿A dónde va mi cuerpo? Eso sí que no hay tantas respuestas, y volvemos a lo mismo. Quien quiera recetas no las tiene. Lo que hay es trabajo de un día tras otro, de años completos, y ya veremos si los resultados son buenos o malos. Por eso también es muy difícil en el caso de las periodizaciones hablar de eso de confía en el through the process, es decir, confía en el proceso, porque bueno, nadie sabe qué va a ocurrir a ciencia cierta después de un tiempo. E igualmente estáis viendo, o se está viendo, ahora por ejemplo, es un claro ejemplo de todo esto, como deportistas, en el caso de los sprinters, que empezaron compitiendo hace un mes o por ahí, no mal, pero tampoco muy bien, y la gente, ¡buah! Está lento, este no va a ningún lado, está acabado, es que está corriendo muy por debajo de su marca personal, y veis como poco a poco
bueno, van mejorando y como poco a poco, hostia, ahora parece ser que sí funcionan. Pues eso es el famoso efecto de supercompensación. Ahora es cuando están llegando los resultados, ¿vale? Porque realmente no habían hecho la descarga, ¿no? El deload. No habían optimizado todo esto y estaban buscando esas sensaciones y estaban pues llenando esos depósitos después del entrenamiento. Ese efecto retardado que os decía anteriormente. Y bueno, como comentaba, todo esto se fundamenta en la famosa ley de supercompensación, que no tiene nada que ver con el entrenamiento en principio. Bueno, sí que tiene que ver mucho con el entrenamiento, pero que es una adaptación de un proceso fisiológico, ¿vale? Que describió un tal Yakovlev, donde, bueno, veía que cuando depletaban los depósitos energéticos, en este caso de glucógeno, pues ellos tendían a recargarse después más para evitar encontrarse en una situación vacía, ¿no? Hacían un proceso de adaptación y la forma más simple ya de explicar esos procesos de adaptación, pues es el síndrome general de adaptación de Seyle, ¿no? Donde él a ciertos animales los sometía a estrés térmico y a otra serie de putadas y veía pues que los animales generaban 3 fases en su reacción. Una era la de alarma, otra era la de resistencia, en la que se hacían más fuertes y finalmente si seguía insistiendo en esos experimentos dándoles esos estreses, pues al final acababan exhaustos y acababan muriendo. Eso es una forma muy simple de explicar cómo funciona el cuerpo, pero evidentemente y por suerte pues hoy tenemos, repito, muchas más respuestas a nivel molecular. Podemos ir a nivel mucho más profundo, sabemos qué ocurre precisamente en determinadas proteínas, determinadas funciones enzimáticas, en el metabolismo en general, incluso a nivel de genes, pues vemos cómo se expresan y vemos cómo, pues evidentemente también ciertas sustancias avanzan para ir a la ruta concreta, para tocar el botón exacto que activa cierta proteína que provoca ciertas respuestas, y eso es el doping mucho más perfeccionado, ¿no? Bueno, pues esto es el fundamento de la adaptación al ejercicio. Espero que os haya resultado útil y repito, si queréis ver un poquito ya más práctico sobre cómo ajustar todo esto de cara al entrenamiento y con paciencia, iros a los cursos que tengo en Patreon. Venga, pues hasta el próximo vídeo.